A partir del pasado 1 de octubre, México empezó el registro para la vacunación anticovid con Pfizer para menores de entre 12 y 17 años con enfermedades como diabetes e inmunosupresión, entre otras, y que se aplicarán este mes. En América Latina, Chile incluso ha vacunado menores a partir de los 6 años de edad, pero con la vacuna Sinovac. ¿Cuáles otras naciones ya vacunan a los menores de edad y con cuáles vacunas? Acompáñanos a conversar con el doctor Javier Tello, analista y consultor en políticas de salud. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Doctor Javier Tello, gracias por estar en Ruta ADN 40. Bueno, ya sabemos que empezó el registro de esta vacuna de Pfizer para aplicar en menores de edad. ¿Qué pruebas tuvo que pasar esta vacuna? Porque la gente todavía tiene dudas sobre la seguridad. Hay todo un protocolo, doctor. ¿Nos puedes explicar? Buenas noches, Estela, qué gusto. Sí, mira, las vacunas que se están aplicando para la prevención del SARS-CoV-2, de la COVID-19, han probado tener una seguridad amplísima, no solamente en los estudios de fase 1, fase 2 y finalmente de fase 3, sino que después de la aprobación de uso de emergencia que tuvieron en el mundo, ya son decenas de millones de pacientes los que se han vacunado en todo el mundo. Y hasta este momento, sí, como todos los productos biológicos o como todos los medicamentos, pueden llegar a tener efectos secundarios. Sin embargo, estos efectos secundarios se ha demostrado que son mínimos y que son mucho menores que el riesgo de padecer COVID o, lo que es importante, de padecer las formas graves de COVID. Entonces, lo que nuestro auditorio tiene que estar muy consciente es que cualquier vacuna que se esté aplicando a ellos o a los menores de edad ha pasado por un riguroso control que amerita o que la hace acreedora realmente a la autorización de uso de emergencia para prevenir la COVID. Bien, es el caso de China. Cuando hablabas de millones me venía a la mente el tema de China, que son pues miles, ahora sí que en este caso no hablamos de millones, sino de miles de millones, y que ha vacunado incluso a niños a partir de 3 años de edad. ¿Es así? Sí, aunque hay que hacer algunas acotaciones. Realmente no nos basamos solamente en lo anecdótico, sino que hay que basarse también en lo que esté publicado científicamente. Hasta este momento, la evidencia que tenemos en publicaciones científicas es exclusivamente para la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se va a aplicar precisamente en México. Las vacunas que está utilizando el gobierno chino, bueno, ellos tienen su metodología para valorarlas, y lo cierto es que si hubiera grandes afectaciones o efectos colaterales en este momento, como bien lo dices, ya se sabría. De cualquier manera, la disciplina científica te hace que tú lo que pidas es que todos los resultados de eficacia, de seguridad, de efectos colaterales, de variaciones, de falta de eficacia en determinado momento, todo tiene que ser publicado en una revista científica. Es por ello que los organismos regulatorios internacionales son tan rigurosos. Específicamente porque bien lo dices, bueno, hay 1.400 millones de chinos, varios millones de niños, pero ese es Sinovac. Aquí en México se va a aplicar Pfizer. Esta que ya se ha aplicado en otros menores de edad, ¿en cuáles países específicamente? ¿Nos puedes mencionar algunos? Se está aplicando en los Estados Unidos ya desde hace 3 meses y en muchísimos países de la Comunidad Europea y de Gran Bretaña, que ya no es Comunidad Europea. Está ya aprobándose para su aplicación en Australia y se está utilizando ya en algunos países de Asia como Corea. Estela, es que es hacia donde vamos. Mira, déjame, a lo mejor me estoy adelantando, pero la norma al final del día va a tener que ser esa. Lo han dicho ya científicos internacionales, lo han dicho gente de la calidad del doctor Alejandro Macías aquí en México. En un futuro todos vamos a tener que ser vacunados. Es decir, el estar retrasando esto lo único que está generando es que mucho más gente de cualquier grupo de edad se siga contagiando. Al final, los menores de 12 a 17 van a ser vacunados todos en el mundo casi por norma, después y van a continuar con los menores de 5 a 11 años. Ya Pfizer
está pidiendo la autorización de uso de emergencia a la FDA, y es muy probable que en Estados Unidos los niños escolares ya estén siendo vacunados para el mes de noviembre, tan pronto como eso. Es decir, México no se tiene que quedar atrás. Y lo que va a seguir en algún momento, yo calculo en el primer cuatrimestre del año 2022, van a ser los niños mayores de 6 meses. Al final, todos vamos a tener que ser vacunados contra COVID-19. ¿Cuál va a ser la frecuencia de esta vacuna? No lo sabemos aún. Pero es muy probable que, más bien, vámonos acostumbrando a la idea de que va a tener que ser una vacuna cíclica, no sé si cada año, cada 2 años o lo que sea. Hay que recordar que este mes de octubre, Estela, comienza la vacunación contra influenza. Y todos los niños, adultos mayores, población con factores de riesgo, todos tenemos que vacunarnos contra la influenza como todos los años. Así que es muy probable que ese vaya a ser el escenario para COVID-19, donde toda la población de todas las edades va a tener que ser vacunada. Y vaya que México ha sido ejemplo en este tema de la vacunación. Históricamente hemos tenido indicadores importantes contra un país como Gran Bretaña, que llama la atención porque es cuna del movimiento antivacunas, pero que al mismo tiempo ahorita sí dice, vamos a vacunar hasta los menores que ya están en la escuela. Algunos países están pidiendo incluso este certificado ya para los menores de edad. Javier. Yo creo que estás diciendo 2 cosas muy importantes, Estela. La primera es que México ha siempre tenido un excelente programa de vacunación. Hemos sido ejemplo de vacunación en el mundo, por lo menos hasta el año 2018. A partir de 2019 todo empezó a descarrilarse en ese sentido. Pero yo te puedo recordar hace 10 años, hubo un brote muy importante, o 7 años, no recuerdo, un brote de sarampión muy importante en los Estados Unidos, y en ese momento México solamente tuvo 3 casos, y 3 casos que eran importados. ¿Por qué? Porque estábamos realmente protegidos contra sarampión por este enorme y exitoso esquema y programas de vacunación que estábamos haciendo. Y llegando al punto de la Gran Bretaña, ahí yo creo que es un ejemplo también de algo muy interesante. La Gran Bretaña tiene una gran disciplina, y es una gran disciplina heredada de 2 guerras mundiales que las han golpeado terriblemente, y un gran sentimiento de solidaridad social. Por lo tanto, ahí les guste o no, a regañadientes o no, pero de cualquier manera, cuando hay un mandato social de tener que hacer algo por solidaridad, los británicos lo hacen muy bien. Si tú les dices no salgan, no salen, se quejan, pero no salen. Si les dices ya pueden salir, ya pueden salir. Si les dices hagan cola, hacen cola. Así han estado ellos acostumbrados. Así es. Javier Tello, hay un tema importantísimo en México en esta etapa de vacunación a los menores de edad, las madres adolescentes. Es un grupo vulnerable. Según los indicadores, tenemos 62 embarazos por cada 1,050 niñas mayores de 15 años, y somos el país, el único en la OCDE, el que lidera este indicador. Así que es importantísimo que se vacune a las menores de edad por la mortalidad materna, para las embarazadas. Era importantísimo que las adolescentes embarazadas se hubieran vacunado desde hace tiempo, solamente por el hecho de estar embarazadas. No tiene ningún sentido estarles privando la vacuna. Son una población de alto riesgo, sobre todo porque las adolescentes no están en capacidad todavía de tener un embarazo 100% sano. Por extraño que parezca, durante mucho tiempo me van a decir, no, es que las chicas se embarazaban o lamentablemente tenían que embarazarse desde edades tempranas, sí, pero vean la gran mortalidad materno-infantil que teníamos en esas épocas. Esto ya se ha batido, y lo que realmente se sale de mi entendimiento es por qué tardamos tanto en vacunarlas. Todas las adolescentes que estén en estado de embarazo, todas tienen que ser vacunadas y todas tienen que tener esa preferencia. Pues ya estamos en esa ruta y bueno, ojalá que sea un éxito esta nueva jornada. Te agradecemos mucho, doctor Javier Tello, todo tu conocimiento para hablar de este tema tan importante. Qué gusto saludarte, Estela, que estés muy bien. Igualmente, doctor. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Elocha. Con los lineamientos técnicos, así como el listado de enfermedades crónicas catalogadas como condición necesaria, México inicia el registro y la aplicación de vacunas a una población infantil y adolescente que, por igual, se encuentran bajo la posibilidad de contagio ante el COVID-19. Hay que tener en cuenta, con los datos aportados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que México registró hasta inicios de septiembre 70,063 casos positivos de coronavirus en menores y 685 lamentables defunciones. México toma acciones ante ellos, pero no hay que bajar la guardia, todavía la pandemia no acaba. Y la gravedad está entre nosotros el poderla disminuir.
Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, como siempre, un gusto. Bueno, pues ya estamos en esta ruta de la tendencia global, como decía el doctor Tello, de que ya hay que vacunar incluso a los menores de edad. Hay que vacunarlos, es una cuestión que nos hace bien a todos. Y yo creo que en México debemos de dejar a un lado una cuestión que yo creo que no está dando un buen precedente, y es la judicialización de la vacuna para menores, y que esto es un intento, digo, muy válido y dentro de los tribunales, dentro del cauce legal, posible para muchos aquellos quienes están tratando de llevar a sus hijos a vacunar. Creo que es una buena compuerta la que se está abriendo, aun cuando la lista de comorbilidades solamente deja un universo mucho más reducido, pero que ya se está haciendo algo y que ya se está yendo hacia esa tendencia esa tendencia mundial para efectos de tener una población infantil vacunada. Y creo que es muy oportuno, nada más te doy un dato, Estela. En los datos aportados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños, se sabe que en 2020 cerca de 70,000, nada más, imagínate el número, 70,063 casos positivos de coronavirus en menores. Creo que es una cifra que nos debe llevar a saber que también esas 685 defunciones en menores de edad sí son un indicador claro de que se tiene que llevar a la vacunación. Sí, en el regreso a la escuela es importante que se haga. Tienes razón, en este momento es nada más para los niños que tienen ciertos problemas, comorbilidades, por ejemplo, incluido el cáncer, desde luego, y las madres adolescentes, que son todo un tema en nuestro país, desafortunadamente. Todo un tema, pero también hay otra cuestión que tiene que ver con una situación legal, con un tecnicismo. En tanto, ya fue aprobada por la COFEPRIS esta cuestión, y en tanto no se actualiza el sistema nacional, el Plan Nacional de Vacunación, existe esa posibilidad de que aquellos que intenten la vía judicial o la vía del amparo puedan argumentar una violación por discriminación a razón del artículo 1 de la Constitución, o una cuestión en torno a la violación por el acceso al derecho a la salud que consigna el artículo 4. Como diría el filósofo Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sin embargo, también hay que decirlo, tampoco ha sido un asunto fácil conseguir vacunas, además cuesta. Y bueno, ahí está, yo pienso que es un primer paso, porque como bien decías, en el resto de los países del mundo no es nada más para comorbilidades, es para todos los menores de edad, bueno, no en el resto, en estos países del primer mundo. Y bueno, vamos a este tuit, si estás de acuerdo. Sí, claro, precisamente a propósito de las pruebas que mencionaba el doctor Tello para hacer digamos, para que sean seguras para los menores, Pfizer anunció que su vacuna contra el COVID es segura ya en este rango de edad que mencionaba el doctor Tello, no de 2 en adelante, como estamos viendo ya en el resto del mundo, sino de 5 a 11. La tendencia va para allá. La tendencia va para allá. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Yo creo que es muy cierto lo que dijo el doctor. Eventualmente todos tendremos que ser vacunados, y no nada más vacunados en este primer plano, en esa primera ocasión de 1 o 2 dosis. Yo creo que esto va a ser, sin duda, como también está estudiado, vamos a tener que estar año con año haciendo refuerzos, año con año vamos a estar con la aparición de nuevas cepas que tendrá que, a su vez, modificar los parámetros de la propia vacuna. Y con ello, pues bueno, creo que es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar, y como lo hace México y lo ha hecho durante muchas décadas y muchos años, si algo ha sabido hacer bien es vacunar, y sobre todo vacunar a la niñez mexicana. Los planes nacionales y las jornadas nacionales de vacunación, pues prácticamente te daban un oleaje que cubría de vacunas a toda la República Mexicana, y creo que debemos de tomarlo como ejemplo para algo que ya está sobre la mesa y que es la vacunación contra el COVID-19. Pues ya se empezó acá en México. Ya. Muchísimas gracias, doctor Guillermo de Loya. Muchas gracias como siempre. Gracias Estela, es un siempre. placer. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.